su mente va a cambiar. Caso ahorita hemos hablado de sistemas cerrados y hemos hecho balance de energía en sistemas cerrados, como por ejemplo un tanque rígido en el que suceden cosas como que lo caliento y luego qué hago, en qué varía la temperatura, la presión, puede aumentar, etc. Ahora es otra cosa, va a servir el conocimiento que tienen, todo lo que hemos practicado, pero ahora vamos con análisis de volumen de control. Por si no lo recuerdan, no puedo preguntar tan como si estuviera en mi salón, pero se los recuerdo. Volumen de control es el sinónimo de sistema abierto. Así que prácticamente el tema también puede llamarse análisis de sistemas abiertos solo o masa y energía como especifico yo aquí. Así lo encuentran en los libros, mejor dicho. Entonces, voy a empezar con cuestiones básicas, por supuesto. Si van a meterse a algo, hay que empezar, si no saben nadar, a meterse por la parte baja. Entonces, la parte baja son los conceptos. Estos conceptos tienen que ver con lo que está en rojo. El primero de ellos, súper importante en toda su vida, carrera, etcétera, y la primera vez que lo mencionas aquí, en termodinámica, te lo van a llevar en el resto de la carrera, repito, para la rama de termofluidos y para quizás muchas otras. Flujo másico y flujo volumétrico, el primero, es uno de los más importantes usados. Entonces, la introducción es la siguiente. La cantidad de masa leotextual que fluye a través de una sección transversal, lo que ven aquí por si acaso, es una tubería a la cual se ha cortado en la vista paralela y se muestra la sección transversal. Si fuese la vista frontal, estuviera mostrando el circulito correspondiente a esta tubería, pero aquí les muestro prácticamente sección transversal, pero paralela al flujo. Entonces, a través de una sección transversal por unidad de tiempo, se denomina tasa de flujo másico y se denota mediante M punto. Recuerden que el M punto sugiere que la variable que estoy estudiando está dada en términos del tiempo. O sea que en este caso la unidad de M punto es kilogramos por segundo. Entonces, repito, es cuánta masa fluye a través de una sección transversal por unidad de tiempo. Bueno, lo que les dije, el punto sobre el símbolo se usa para indicar la tasa de cambio en el tiempo. Definición fundamental de esta variable, explicada al absurdo en mecánica de fluidos, pero aquí se da como un concepto particular, es la multiplicación de ρ por b, que es la velocidad promedio de una tubería, ahorita les voy a explicar ese concepto, por el área de la sección transversal. Esto que está aquí, verás, esto también es, creo que, conocimiento nuevo para ustedes, se relaciona con lo siguiente. Cuando nosotros vemos en una tubería como esta, o sea, este es el circulito que describe el diámetro, y esta sería pues la longitud, nosotros no lo vemos ni lo tomamos en cuenta, pero lo que sucede dentro es lo siguiente. En las paredes, por algo que se llama condición de no deslizamiento, que bueno, también es conocimiento básico cuando ustedes lleguen a mecánica de fluidos, pero no es más que lo siguiente. Es que debido a la viscosidad, una propiedad de todos los fluidos, el fluido, cuando entra a una tubería circulando en ella, sus primeras moléculas se adhieren a la superficie, es decir, literalmente en castellano, se pega a la superficie porque existe algo que se llama viscosidad. Las primeras moléculas, como se pegan a esta superficie, ocurre a lo largo de toda esa sección transversal. O sea, si ustedes miran el círculo, como si fuera algo así, en cada parte de la tubería, ese fluido literalmente se pega y se demuestra con una gráfica de que la velocidad es cero en ese punto. Pero luego, a medida que uno va, digamos que avanzando hacia el centro, se da cuenta que a través de medios teóricos, o sea, simulaciones y teorías, se ha demostrado que el perfil de un flujo cuando es laminar es como describe aquí, una pequeña parábola perfecta que en las paredes es cero, pero a medida que se acerca al centro, cuando llega exactamente a R igual a 0, la velocidad es totalmente máxima. Es decir, que aquí el efecto de viscosidad, así se entiende, así se dice, así se enuncia, ya no se siente. El efecto de viscosidad en el centro ya no es importante. Entonces, la situación es esta. Tiene una velocidad máxima en una tubería y resulta que tiene una velocidad 0 en la pared. Por eso se habla de que para cuando yo tome el valor de la velocidad o ese que calculo a través del caudal, esta velocidad se dice promedio, average en inglés. Jamás voy a usar este término otra vez, tal cual como hice con CP, es para que ustedes sepan a qué se refiere ese average. Resulta que hay una velocidad máxima en la tubería, una velocidad mínima que hay de por sí es 0, entonces hay un valor medio entre máxima y mínima y ese valor medio se llama average o promedio.
Entonces, cuando uno calcula el flujo másico, este producto que está aquí, que es ρ por velocidad, sabe que lo está haciendo con el promedio, pero tampoco lo coloca. Uno asume que es velocidad con una variable y ya está. No sé por qué uno de ustedes me pasó al grupo esta lámina, no sé qué me quiera decir, pero bueno, ahí está. Cualquier cosa pueden hablar, repito. Y para que recalcar, el M punto siempre les va a indicar que la unidad que están estudiando termina siempre en por segundo, por minuto, por hora, siempre una variable de tiempo aquí. En este caso, la unidad de la masa en Sistema Internacional es kilogramos, así que por segundo me queda M punto. Sigo leyendo textual. Simplificamos, eliminamos el subíndice de la velocidad promedio, como les dije, y a menos que se indique lo contrario, la variable que se denota con V, o sea, esa V mayúscula, denota la velocidad promedio en la dirección del flujo. Y además hace que es esta área, denota el área de la sección transversal normal a la dirección del flujo. Entonces es prácticamente el área de, en este caso, el área de un círculo, que es pi cuarto de r cuadrado, esa es la sección transversal normal a la dirección del flujo. Es decir, que si el flujo viene así, el área transversal siempre va a ser esa área del círculo. El volumen del fluido que fluye a través de una sección transversal por unidad de tiempo se denomina flujo volumétrico, o sea que tienen dos definiciones fundamentales en esta lámina. Una es el M punto, dada por el producto de ρ por V por área, la otra es Q. En algunos libros, óigase bien, esto se enuncia como V punto porque V se le atribuye a la variable volumen, entonces V punto significaría volumen por unidad de tiempo. Pero en los libros normalmente se sustituye este V punto, casi en la totalidad, por cierto, por Q. Esa Q, que también se usa para calor y en nuestro caso la usamos mucho, pues en este caso simboliza el flujo volumétrico y es simplemente dividiendo el M punto entre densidad, es decir, que es el producto de la velocidad por área. Y si ustedes atienden a las unidades, el área está en metros cuadrados, la velocidad en metros, así que es metros cuadrados por segundo, que denota variación de volumen por segundo. Entonces, estas dos, repito, son definiciones fundamentales. Las dos se aplican a el flujo que transita a través de cierto sistema, tiene que estar dado, por ejemplo, por una variable fundamental, o es M punto, incluyendo la densidad, o es el caudal, que no incluye la densidad. Más conceptos. Como esto es ρ por Q, fíjense bien la definición, ¿no? Si yo estoy diciendo que Q es velocidad por área y este producto aparece aquí, entonces el M punto puede enunciarse como ρ por Q, que es lo que está aquí. A la vez, como ρ es la inversa de volumen específico, también puede expresarse de estas tres formas. Sigo con definiciones. ¿Cuál es el llamado principio de la conservación de la masa? Lo textual, y ustedes lo van a ver en el ejemplo siguiente. El principio de masa para un volumen de control se expresa de la siguiente manera. La transferencia de masa, fíjense esta palabra, neta, implica que hay algo que queda o remane de algo hacia o desde un volumen de control durante el intervalo de tiempo es igual al cambio neto, que puede ser aumento o disminución de esa masa total dentro de un volumen de control que yo esté estudiando. Matemáticamente, esto se expresa así. Masa total entrando a un volumen de control, masa saliendo, y la resta de eso pues me va a dar el cambio neto de masa, o lo que me queda. Matemáticamente también, resumiendo lo que está aquí, sería la masa entrando menos la masa saliendo es igual al diferencial de masa, que puede ser positivo o negativo. Esta es una ecuación general. Y para que ustedes lo visualicen, esta ecuación que acabo de poner, pues imagínense ustedes que entonces está entrando a una bañera de la red de agua cierta cantidad, 50 kilogramos de agua, y está saliendo a través de un orificio de salida 30. El cambio en este caso es entrando menos saliendo, 50 menos 30 da 20 kilogramos de masa acumulada aquí. Esto es solo un ejemplo para empezar a introducir balance de masa. Matemáticamente esta expresión entonces también puede decir por unidad de tiempo, que denota este puntito, que es el diferencial de la masa que atraviesa lo que estoy estudiando con respecto al tiempo. Esto en forma diferencial. Y luego, como entonces tengo que saber cuánto pasa de forma total, simplemente lo integro, que consiste en una integral de este producto, que es ρ por dV, que significa la masa. Acuérdense que puedo expresar la masa en función de la densidad. Por definición, densidad es masa sobre volumen, entonces la masa me queda volumen por masa, que es esto que está aquí. Esto no es más que formas integrales de expresar lo que les estoy diciendo,
pero debo decirles de una vez que lo que vamos a usar nosotros es, en general, el producto de Roper por área, que es el flujo másico. Esto es mi obligación, perdonen, es mi obligación darles esta teoría y la forma como se expresa en la literatura. La tasa de cambio dentro de un volumen de control es entonces, pues, la derivada con respecto al tiempo de esta integral, no es más que eso. Ok, seguimos. Esto sigue siendo entonces nada más la forma de diferencial, disculpen, de expresar toda la conservación de la masa. Y pues si lo paso del otro lado, este término simplemente es una manipulación matemática, va a quedar igual a 0. Esto solamente para que matemáticamente ustedes visualicen lo siguiente. En general, esto que está aquí se conoce como principio de conservación de la masa y se expresa de forma integral de esta forma. En termofluidos, esto que está aquí se conoce como transporte de Reynolds, teorema de transporte de Reynolds, y consiste en estudiar un sistema desde un punto de vista de superficie de control y volumen de control. O sea, es teoría pura, pero es la forma en que uno puede expresar cómo varía esa nueva variable que ustedes están viendo hoy, que se aplica a sistemas abiertos, y es la forma matemática de expresarla. Por ahora quiero que se metan en la cabeza lo siguiente. Es un tema nuevo, ¿y en qué consiste? Es que estábamos nosotros estudiando los sistemas cerrados siempre en termodinámica, pero ahora vamos a estudiar los sistemas abiertos. ¿Cuál es la diferencia? Recuerden, un sistema abierto permite el paso de masa de entrada y salida. Es la única diferencia con respecto al sistema cerrado, porque ambos intercambian energía, que puede ser calor o trabajo, pero a esto le añado un término nuevo, que es la masa entrando y saliendo. Por eso estamos revisando estos conceptos básicos. Entonces, ¿cómo analizo la masa? Pues la masa se analiza sabiendo que hay una constante, una variable importante en termofluido que se llama M punto, que se llama flujo másico y consiste en el producto de ρ por V por área. M punto va a aparecer ahora en los nuevos sistemas de ecuaciones porque vamos a seguir haciendo balance de energía, pero esta vez esa variable va a estar incluida como un término adicional y muy importante. Ya no es delta U, va a ser igual a Q menos W, ahora se va a incluir el M punto con un término de energía. Entonces, esto es para la introducción. Y establece que la tasa de cambio de masa dentro de un volumen de control, tasa de cambio de la masa en un volumen de control, más el flujo neto, que es esto, ρ por V por área, a través de la superficie de control, es igual a 0. Seguimos. ¿Qué pasa si el sistema es estable? Se los anuncio de una vez para que me entiendan. Cuando un sistema es estable, es probable que no recuerden, pero en clase nosotros pusimos una gráfica de cualquier variable con respecto al tiempo. Cuando no varía con respecto al tiempo la variable, la constante es 0, es decir, no hay pendiente. Por supuesto, está derivada cuando un sistema es constante, es decir, cuando una variable no cambia con respecto al tiempo, no existe derivada, así que este término se hace 0, quedando entonces esto. Si yo tengo un sistema, por ejemplo, en el que tengo una entrada y salida de alguna turbina, compresor o bomba, exactamente, válvula, tubería, difusora o nozzle, resulta que voy a tener siempre una entrada y una salida. Entonces, normalmente estos sistemas trabajan de forma estable y solamente cuenta qué masa entra y qué masa sale de mi sistema. Entonces, pues vamos a ver, ¿no? ¿Qué hacemos con toda esa información? Empiezo. Durante un proceso de flujo estable, la cantidad total de masa contenida dentro de un volumen de control, óigase bien, esta es la definición, no cambia con el tiempo. Por lo tanto, el principio, disculpen, de la conservación de la masa requiere que la cantidad total de masa que entra en un volumen de control sea igual a la cantidad total de masa que sale. Esto se enuncia de esta forma matemáticamente. Todas las sumatorias de todas las entradas de ese dispositivo, siempre y cuando opere de forma estable, tiene que ser igual a todas las sumatorias de todas las salidas de masa de ese dispositivo. Todo lo que están viendo, ustedes van a terminar entendiéndolo como siempre con los ejercicios. Ok. Muchos dispositivos, aquí lo menciono, boquillas, son las llamadas nozzle también, difusores, la boquilla reduce su diámetro de salida, el difusor lo aumenta. Las turbinas, los compresores, bombas involucran una sola corriente, esto quiere decir que solo una entrada y una salida. Para estos casos, y normalmente denotamos el estado de la entrada con el subíndice 1 y la salida con el subíndice 2, como siempre hacemos. Si mi definición con respecto a esto incluye una sola, la sumatoria pues ya no aplica, así que será
flujo másico del estado 1 o entrada igual a flujo másico de salida. Así se denotan, vayan aprendiendo, entrada 1, salida 2. Luego, atendiendo a la definición de flujo másico es ρ por V por área del estado 1 igual a ρ por V por área, pero todo del estado 2. Cuando el fluido es incompresible, quiere decir, por ejemplo, si estoy manejando agua, la densidad no va a cambiar. Espero que esto me lo entienda. O sea, con todos los cambios que haga, el agua va a seguir siendo agua con la misma densidad, que es 1000 kilogramos por metro cúbico. Cuando esto es así, esta parte se hace constante en las ecuaciones y entonces se suprime, porque es igual en ambos lados, entonces queda la definición literal de caudal, que es velocidad por área, o flujo volumétrico. Entonces quedaría anunciada como caudal 1 igual a caudal 2, o simplemente el producto de velocidad por área en cada lado igual, entrada y salida. Esto es importante, yo se los voy a, por supuesto, a moldear más, con mucho ejercicio, pero se lo va a terminar aprendiendo, porque lo que ustedes van a ver ahorita ya dejó de ser sistema cerrado, ahora nos metemos a sistemas abiertos. Algo muy importante, una pregunta ayer, por cierto, en cuanto a que nos salió por ahí un término de PV y luego salía la definición de entalpía. Resulta que es lo que involucra el trabajo de flujo en este tema, ¿no? Como ya estoy dejando pasar masa, fíjense bien, este es mi volumen de control o la parte que voy a estudiar, resulta que hay una entrada ahora de masa y una salida dadas por las componentes verdes. ¿Qué va a pasar? Pues que esto que está aquí, que es el flujo, va a terminar conllevando ciertas variables medibles que son la velocidad, la masa y la presión que tengan determinado punto. Imagínense que ponga un manómetro, ¿no? Y esto igual de salida. Imagínense que para la explicación se usa este pequeño volumen de longitud L y de área transversal a área del cilindro, que es pi cuarto de R cuadrado, de diámetro al cuadrado. Teniendo en cuenta eso, hay una variable también extremadamente importante que ahora entra a la escena, además del flujo másico, y se llama trabajo de flujo. A diferencia de los sistemas cerrados, los volúmenes de control, es decir, sistemas abiertos, implican un flujo de masa a través de sus límites. Los límites siempre son la frontera, la línea punteada. Y requiere de cierto trabajo para empujar la masa dentro o fuera del volumen de control. Entonces, como necesito una fuerza para, entre comillas, empujar el flujo y llevarlo hasta la salida, esa fuerza denota entonces que yo estoy aplicándola en determinada distancia. ¿Le sonará de algo esa definición? Eso es trabajo. Por eso se llama trabajo de flujo. Entonces, resumo. Considere el elemento finito de volumen que es este, y el fluido inmediatamente aguas arriba obliga a este elemento de fluido a entrar en el volumen de control. Es decir, el volumen de control es este, aguas arriba significa antes, o sea que este volumen va a entrar a mi volumen de control. Por lo tanto, puede ser considerado como un pistón imaginario. Ok, este pistoncito imaginario resulta que necesita una fuerza, es decir, al fin y al cabo es el flujo que estoy empujando, debe ser requerida una fuerza para desplazarlo en cierta distancia. Esta fuerza, por definición, es la presión por el área, porque originalmente P es igual a F sobre A, y entonces pues ya sacando la fuerza, si tuviera la presión la multiplico por el área, esa es la fuerza que conlleva el flujo. ¿A qué se llama entonces trabajo de flujo? A la multiplicación de la fuerza por la distancia recorrida en el ejemplo, en este caso es F por L. Y entonces esto se puede anunciar atendiendo a esto como presión por área, poniéndola aquí, por L. Y esto que está en el circulito no es nada más y nada menos que área del cilindro por su longitud, y eso da el volumen de un cilindro. Entonces, esto queda de nuevo, como cuando nosotros sacábamos cuánto se desplazaba el pistón, literalmente otra vez, esto queda como P por volumen. Repito, trabajo de flujo es F por L, atendiendo las definiciones y componiendo los términos es P por A por L, y resulta que este término de área por longitud es volumen. Queda el producto entonces de P por V. O sea que ya llevo son dos variables nuevas en los sistemas abiertos, M punto, y la otra es el trabajo de flujo que es P por V.